La Habana, año de 1717. En medio del calor sofocante de las haciendas de azúcar, entre el humo de los hornos y el crujido de los látigos, una historia comenzó a gestarse. Una historia que durante siglos sería contada en susurros como un eco maldito, que nunca se extingue. Se dice que, en aquel año, el agua del pozo principal de una hacienda a las afueras de La Habana comenzó a hablar. No era un murmullo del viento, ni el roce del agua contra la piedra. Eran gritos, gritos metálicos que parecían subir desde las entrañas de la tierra. El sonido de unas cadenas arrastrándose contra la roca húmeda, como si alguien estuviera allí, encadenado para siempre, implorando por una salida. Los vecinos lo llamaron el Pozo de la Maldición. Ninguno se atrevía a acercarse después del anochecer, y los esclavos que trabajaban en los cañaverales evitaban incluso mirar hacia aquel círculo oscuro en el patio central de la hacienda. Decían que en el fondo no había agua, sino un cuerpo vivo que se resistía a morir, atrapado entre la piedra, la herrumbre y la desesperación. Pero, detrás de esas voces, de esos rumores, había un nombre que se convirtió en sinónimo de miedo y de justicia a la vez: Claudia. Claudia era una mujer arrancada de las costas de África, llevada en cadenas hasta el puerto de La Habana como tantos otros. Había sobrevivido al viaje en los barcos negreros, donde más de la mitad de los suyos murió por hambre, fiebre y golpes. Había soportado la humillación, la marca en la piel, el trabajo interminable bajo el sol caribeño. Pero lo que nadie podía prever era que dentro de ella ardía un fuego que jamás lograrían apagar. Las crónicas orales cuentan que su mirada podía atravesar a cualquiera, una mirada silenciosa, dura, que hablaba más que 1000 gritos. Para los otros esclavos, Claudia era un faro de resistencia, una mujer que nunca se doblegaba, ni ante el látigo ni ante las órdenes del amo. Para los capataces era un peligro, y para el dueño de la hacienda se convertiría en el inicio de su ruina. Lo que sucedió en aquel pozo no fue un accidente, ni un castigo divino. Fue un acto planeado, calculado, llevado a cabo con una precisión que todavía hoy asombra a los historiadores y llena de horror a quienes se atreven a escucharlo. Una noche, el amo de la hacienda desapareció. Nadie volvió a verlo jamás. Sus gritos, sin embargo, siguieron resonando durante décadas, atrapados en las paredes húmedas de aquel pozo. Algunos dicen que Claudia lo encadenó allí con sus propias manos. Otros creen que fue la voluntad de los ancestros, un sacrificio necesario para equilibrar la balanza de la injusticia. Lo cierto es que aquel acto marcó un antes y un después en La Habana colonial. La figura de Claudia quedó envuelta en un halo de misterio. ¿Fue una asesina despiadada o una justiciera que se atrevió a desafiar el orden establecido? ¿Fue el eco de su valentía lo que se escuchaba desde el pozo? ¿O el tormento de un hombre condenado a morir lentamente en la oscuridad? Hoy, más de 3 siglos después, todavía se habla de ella. Cuando la luna es débil y la brisa del mar acaricia los cañaverales, muchos aseguran que pueden escuchar el tintineo de una cadena contra la roca y un gemido profundo que emerge desde las sombras. Esta es la historia de Claudia de La Habana, la mujer que encadenó a su amo en el pozo de la hacienda y con un solo acto de furia cambió para siempre la memoria de toda una ciudad. En los ingenios azucareros, situados a las afueras de la ciudad, el contraste era aún más evidente. Los grandes caserones de los amos, con sus balcones de madera y patios interiores llenos de fuentes, se levantaban como fortalezas. Detrás de esas murallas, el sonido era distinto. Gritos, cadenas, el golpe seco del látigo y el lamento interminable de quienes trabajaban hasta la muerte entre los cañaverales. El azúcar era el nuevo oro blanco, el producto que alimentaba la codicia de Europa.
Cada grano dulce significaba lágrimas, sudor y sangre. Para producirlo, se necesitaban brazos fuertes y cuerpos obedientes, y por eso, los barcos negreros llegaban constantemente al puerto de La Habana, trayendo hombres, mujeres y niños arrancados de África, encadenados como animales. Los hacendados veían en ellos simples herramientas, números que se sumaban a sus cuentas. Pero en la mirada de cada esclavo se escondía una rabia silenciosa, una memoria que no podía ser borrada con látigos ni con rezos. La hacienda donde vivía Claudia se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada por hectáreas de caña de azúcar que se mecían bajo el sol ardiente. Era una prisión disfrazada de prosperidad. El aire estaba cargado de humo, porque día y noche los hornos permanecían encendidos para transformar la caña en melaza y cristal. El olor pegajoso se mezclaba con el de la carne quemada, porque no eran raros los accidentes, ni las correcciones sangrientas aplicadas por los capataces. El pozo, ese círculo de piedra en el centro del patio, era el corazón de la hacienda. No solo daba agua para la producción y el consumo, también era un símbolo, un recordatorio de que la vida de los esclavos dependía de lo que el amo decidiera. Cada vez que alguien era castigado, los capataces lo arrojaban cerca del pozo, como si aquel lugar absorbiera no solo agua, sino también sufrimiento. En 1717, el sistema estaba en su punto más rígido. La Iglesia bendecía a los hacendados, justificando la esclavitud como un designio divino. La corona española exigía tributos, cerrando los ojos a los abusos, con tal de que el azúcar fluyera hacia Europa. Y los esclavos, ellos callaban, porque hablar significaba el látigo, y rebelarse significaba la muerte. Pero entre el silencio de miles siempre surgía una voz distinta, una chispa que se negaba a apagarse. En la hacienda de La Habana, esa chispa tenía nombre y rostro: Claudia. Mientras los demás agachaban la cabeza, ella levantaba la mirada. Mientras otros aceptaban el peso de las cadenas, ella aprendía a observar, a escuchar, a esperar. En la oscuridad de las noches caribeñas, cuando los demás dormían, Claudia planeaba. No había olvidado el sabor de la libertad ni la promesa de sus ancestros, y sabía que algún día llegaría la oportunidad de devolver cada golpe, cada humillación, con un acto que nadie podría borrar. Ese acto tendría lugar en el patio de la hacienda, junto al pozo maldito. Claudia no nació esclava en La Habana. Había llegado en un barco negrero que partió desde las costas de Dahomey, en África Occidental. Era apenas una adolescente cuando la arrancaron de su tierra, junto con su madre y 2 hermanos menores. El viaje fue un infierno de semanas interminables en la bodega del navío. Cuerpos apilados, cadenas que cortaban la piel, gritos apagados por el rugido del océano. Los que sobrevivieron al trayecto llegaron desfigurados por el hambre y las enfermedades. Su madre murió durante la travesía, arrojada al mar sin ceremonia. Sus hermanos desaparecieron en el mercado de esclavos de La Habana, vendidos a diferentes haciendas. Claudia nunca los volvió a ver. Esa primera herida marcó su corazón para siempre. El dolor de perder a su familia se convirtió en el motor de una rabia silenciosa, que fue creciendo con los años. Cada golpe del látigo, cada insulto recibido, cada madrugada en los cañaverales bajo el sol ardiente, alimentaba una fuerza interior que nadie podía quebrar. En la hacienda, Claudia fue asignada a las tareas domésticas dentro de la casa grande. A simple vista, su destino parecía menos cruel que el de quienes trabajaban entre la caña o en los hornos. Pero dentro de aquellas paredes, la humillación era constante. Debía atender a la esposa del amo, a sus hijos caprichosos, limpiar, cocinar, obedecer órdenes absurdas y soportar insultos que la trataban como si fuera invisible. Los amos creían que Claudia era dócil. Creían que su silencio era resignación.
Pero detrás de esos ojos oscuros se escondía una memoria intacta. Claudia observaba todo: las llaves que colgaban en el cinturón del capataz, el vino que el amo bebía hasta caer borracho, los secretos susurrados entre paredes. Cada detalle era almacenado en su mente como piezas de un rompecabezas que algún día usaría contra ellos. Los demás esclavos la respetaban, aunque a veces temían su mirada. Decían que Claudia llevaba la fuerza de los ancestros en la sangre, que los espíritus la acompañaban. Algunas noches, junto al fuego oculto detrás de los barracones, las mujeres mayores murmuraban oraciones africanas, y Claudia repetía en silencio. Esa conexión con sus raíces la mantenía firme, recordándole que no era solo un cuerpo encadenado, era un espíritu que ningún amo podía poseer. A medida que pasaban los años, Claudia aprendió a controlar sus emociones. No lloraba, no suplicaba. Su rabia era como un volcán dormido, invisible por fuera, pero hirviendo en lo más profundo. Esa calma la hacía peligrosa, porque mientras otros explotaban de furia y eran castigados, ella esperaba, paciente. El amo, don Alonso, no la veía como una amenaza. Para él, Claudia era apenas otra esclava más, útil en la cocina y silenciosa en el servicio. Esa subestimación sería su mayor error, porque mientras don Alonso bebía y se jactaba de su poder, Claudia lo observaba, midiendo sus debilidades, esperando el momento en que la balanza del poder pudiera invertirse. La semilla de la venganza creció dentro de ella como una sombra. Y cada día, al pasar junto al pozo en el patio de la hacienda, sentía un escalofrío. Ese pozo, profundo y oscuro, le hablaba en silencio. Le recordaba todas las vidas quebradas, todos los cuerpos arrojados cerca de sus piedras. Claudia juró que algún día ese mismo pozo sería testigo del final de su amo. Ese día estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. La vida en la hacienda seguía un ritmo cruel pero predecible. Cada amanecer, el sonido de las campanas llamaba a los esclavos al trabajo. Cada tarde, los capataces recorrían los cañaverales con látigos, castigando a los que caían rendidos por el calor. Cada noche, los cuerpos exhaustos se derrumbaban en los barracones, sin más consuelo que el sueño breve y la esperanza de sobrevivir al día siguiente. Pero un suceso rompió esa rutina. Un suceso que Claudia nunca olvidaría. Una mañana, cuando los esclavos estaban reunidos en el patio, don Alonso decidió dar un castigo ejemplar. Habían desaparecido varias herramientas de hierro de los talleres, y el amo sospechaba que alguien planeaba una fuga. La acusación recayó sobre un hombre joven, fuerte, llamado Gaspar. Gaspar era uno de los pocos que se atrevía a sonreír a pesar de la miseria, y su cercanía con Claudia había despertado sospechas entre los capataces. El castigo fue brutal. Sin pruebas, sin juicio, don Alonso ordenó que Gaspar fuera colgado en la horca improvisada junto al pozo. Los esclavos tuvieron que presenciar la escena, obligados a mirar mientras Gaspar se debatía, su cuerpo sacudiéndose en el aire hasta quedar inmóvil. Claudia no lloró. Sus ojos permanecieron secos, clavados en el cuerpo de su compañero, pero en su interior algo se quebró para siempre. El pozo, ese círculo de piedra que había sido testigo de tantas muertes, parecía ahora llamarla con más fuerza. El eco de los gritos de Gaspar quedó grabado en su memoria, repitiéndose noche tras noche como un tambor de guerra. Días después, ocurrió algo aún más devastador. Una de las hermanas de Claudia, que trabajaba en los hornos de azúcar, fue castigada por derramar melaza accidentalmente. Los capataces la encerraron en un sótano húmedo, sin comida ni agua. Cuando finalmente abrieron la puerta, la encontraron muerta, consumida por la sed y el hambre. El amo
no mostró remordimiento. Solo murmuró que era una pérdida menor, reemplazable con la llegada del próximo barco negrero. Ese desprecio absoluto encendió en Claudia una rabia imposible de contener. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ni siquiera de resistir. Se trataba de vengar la sangre derramada, de devolver cada dolor con un golpe irreversible. Claudia comenzó a observar con más atención cada gesto del amo, cada paseo nocturno, cada llave que abría las puertas de hierro. El destino la había marcado. El pozo sería el escenario de la justicia, y don Alonso sería la víctima. Los demás esclavos, aunque temerosos, notaron el cambio en ella. Sus silencios eran más prolongados, sus miradas más intensas. Algunos decían que hablaba sola en las noches, como si conversara con los espíritus de sus ancestros. Otros aseguraban haberla visto dejar ofrendas cerca del pozo. Pequeñas piedras, plumas y trozos de caña de azúcar. El rumor creció. Claudia no estaba sola. Algo la acompañaba, algo oscuro, poderoso, que exigía un sacrificio. El sacrificio estaba decidido. El amo caería y el pozo sería su tumba. Claudia sabía que el odio, por sí solo, no bastaba. La furia era fuego, y el fuego podía consumirla antes de alcanzar su objetivo. Si quería vengar a Gaspar, a su hermana y a todos los que habían caído bajo el látigo de don Alonso, necesitaba algo más que rabia. Necesitaba paciencia, estrategia y la frialdad de quien sabe esperar. El plan comenzó a formarse en silencio, como una sombra que se extiende lentamente. Durante semanas, Claudia se dedicó a observar. El amo tenía una costumbre particular. Cada noche, después de la cena y antes de retirarse a su habitación, caminaba hasta el pozo. No era devoción ni superstición. Simplemente le gustaba asegurarse de que el agua estuviera en buen estado, porque temía que los esclavos intentaran envenenarla. Ese hábito sería su perdición. Claudia memorizó los pasos de aquel recorrido nocturno. El camino estaba apenas iluminado por las antorchas del patio. El amo siempre iba solo, con una copa de vino en la mano y la otra apoyada en el bastón. Se inclinaba, miraba dentro del pozo y luego regresaba a su cuarto. Un gesto rutinario, repetido tantas veces que parecía inofensivo. Pero Claudia lo transformaría en una trampa mortal. Primero, necesitaba el instrumento de su venganza: las cadenas. En los talleres de la hacienda había piezas viejas de hierro, oxidadas y olvidadas. Con la complicidad silenciosa de un herrero esclavo, Claudia consiguió un par de eslabones y un candado pequeño. Los ocultó bajo la tierra, cerca del barracón, hasta el momento indicado. Segundo, necesitaba sembrar el miedo. Entre los esclavos comenzó a circular un rumor. El pozo estaba maldito. Decían que en las noches se escuchaban voces de ahogados, cadenas que se arrastraban, lamentos de los que habían sido arrojados allí en castigos pasados. Claudia alimentó esa superstición con pequeñas señales. Dejaba cuerdas mojadas cerca del brocal, golpeaba las piedras para que el eco resonara en la oscuridad, murmuraba oraciones africanas cada vez que pasaba junto al círculo de piedra. Pronto, incluso los capataces evitaban acercarse al pozo después del anochecer. El amo, en cambio, se reía, se burlaba de los miedos, asegurando que todo era producto de la imaginación de los esclavos. Esa arrogancia lo cegaba y lo llevaba exactamente hacia donde Claudia quería. Tercero, Claudia esperó. Esperó a que el ambiente estuviera cargado de tensiones, a que las muertes recientes aún ardieran en la memoria de todos. Esperó a que el amo bebiera más de lo habitual una noche, celebrando un nuevo cargamento de caña. La escena estaba lista. El pozo aguardaba. Y Claudia, con el corazón ardiendo y la mente fría como el hierro, sabía que el momento había llegado. En su interior,
repitió una promesa a los espíritus de sus ancestros. Hoy, el pozo no beberá agua, beberá justicia. La noche elegida cayó como un manto espeso sobre la hacienda. Era luna nueva, y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. El aire estaba cargado de humedad, y los grillos enmudecieron como si también aguardaran algo terrible. Don Alonso había bebido más de la cuenta en la cena. Con los labios manchados de vino y la voz pastosa, caminó hacia el patio como cada noche. En su mano derecha sostenía la copa medio vacía, en la izquierda su bastón de madera tallada. Avanzó tambaleante, confiado, convencido de que era dueño absoluto de la vida y la muerte en aquella tierra. Claudia lo esperaba en las sombras. Había dejado el barracón con sigilo, llevando consigo las cadenas escondidas bajo el vestido. Sus pasos eran silenciosos, su respiración controlada. Todo su cuerpo era un arco tenso, listo para estallar en el instante preciso. El amo se inclinó sobre el pozo, como siempre, y dejó escapar una risa seca. «Malditos cobardes, ni siquiera se atreven a mirarlo», murmuró, burlándose de los rumores que él mismo despreciaba. Ese fue el momento. Claudia salió de las sombras como un espectro. Con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo, empujó a don Alonso por la espalda. El hombre cayó al suelo. La copa se rompió en pedazos. El vino tiñó las piedras como si fuera sangre. Antes de que pudiera levantarse, Claudia ya estaba sobre él. Con movimientos firmes, le sujetó las muñecas y las ató con los eslabones oxidados. Don Alonso gritó, sorprendido: «Perra insolente, vas a pagar con tu vida». Pero sus palabras fueron tragadas por la noche. Claudia no respondió. Su silencio era más aterrador que cualquier insulto. Con un tirón seco, arrastró el cuerpo del amo hasta el brocal del pozo. El sonido del hierro, raspando contra la piedra, resonó en todo el patio, como un presagio de condena. Don Alonso se retorció, intentando resistirse. Pateaba, gritaba, maldecía, pero la cadena ya estaba ajustada en sus tobillos. Claudia, con un gesto implacable, aseguró el candado y empujó su cuerpo hacia la boca del pozo. El grito que siguió fue desgarrador. La caída no fue completa. Las cadenas lo detuvieron, dejándolo suspendido en la oscuridad húmeda, a mitad del abismo. El eco multiplicó sus súplicas, transformándolas en un coro de horror. «Claudia, Claudia, suéltame. Te perdonaré. Te daré la libertad», vociferaba, con la voz quebrada por el pánico. Ella se inclinó sobre el brocal y por primera vez habló: «No busques perdón. Aquí abajo no hay libertad, ni para ti ni para ninguno de nosotros. Solo cadenas». Luego dejó caer el último eslabón de hierro, que retumbó al golpear las paredes del pozo. El eco metálico se mezcló con los alaridos de don Alonso, que poco a poco se transformaron en lamentos desesperados, apenas audibles desde la superficie. Los esclavos, escondidos en los barracones, escuchaban en silencio. Nadie se atrevía a salir, pero todos supieron lo que había ocurrido. El pozo había cobrado una vida. Y Claudia había hecho lo que nadie se atrevió jamás: encadenar al amo, darle a probar el mismo hierro que él tantas veces había usado contra ellos. Durante horas los gritos se mantuvieron. Algunos decían que el sonido de las cadenas arrastrándose subía hasta el cielo. Otros aseguraban que, en el fondo, don Alonso suplicaba a los dioses africanos que Claudia invocaba. Pero ninguno se atrevió a liberar al condenado. Cuando al fin llegó el amanecer, el silencio reinaba en el patio. Solo el eco metálico persistía, como si el hierro aún vibrara en la oscuridad. Y Claudia, de pie junto al pozo, no apartaba la mirada. Sabía que su acto no era solo venganza, era un mensaje. El poder podía romper huesos, podía destrozar familias, pero también podía ser encadenado, arrojado a la misma oscuridad que había creado. El amo estaba muerto en vida, y la hacienda nunca volvería a ser la misma.
El amanecer de aquel día encontró a la hacienda sumida en un silencio antinatural. No se escuchaban órdenes, no resonaban látigos, ni siquiera el murmullo habitual de los esclavos que iban hacia los cañaverales. Todos miraban hacia el patio central, hacia ese círculo de piedra que ahora parecía más oscuro que nunca. Don Alonso no apareció en la casa grande para dar instrucciones. Los capataces, desconcertados, lo buscaron en sus aposentos. La cama estaba intacta, las sábanas ordenadas. En la mesa quedaban restos de vino, y en el suelo aún brillaban los fragmentos de la copa rota de la noche anterior. El rumor comenzó a crecer. El amo ha desaparecido. Los capataces recorrieron la hacienda, llamándolo a gritos. Fueron hasta los cañaverales, los talleres, los hornos. Nadie respondió. Finalmente, uno de ellos se acercó al pozo. Se inclinó, pero al instante se echó atrás, pálido como la cera. Había escuchado algo. Desde el fondo subía un gemido, un lamento metálico, acompañado del eco de cadenas que se arrastraban contra la roca húmeda. El capataz se santiguó, murmurando que aquello no era obra de hombres, sino del diablo. La noticia corrió como fuego. El amo estaba atrapado en el pozo, pero ninguno de sus hombres se atrevió a bajar para comprobarlo. El miedo era demasiado fuerte. Se decía que cualquiera que descendiera sería maldito, encadenado junto a él para toda la eternidad. Los esclavos, en cambio, entendieron al instante. Sus miradas se cruzaban en silencio, cómplices, pero ninguno habló. Nadie denunció a Claudia. Nadie la delató. Era como si todos supieran que su acto había sido inevitable, un ajuste de cuentas que llevaba demasiado tiempo esperando. Durante días, los gritos siguieron resonando desde el fondo del pozo. A veces eran súplicas, otras maldiciones. Por las noches, el eco parecía multiplicarse, como si fueran varias voces atrapadas. Los capataces, aterrados, comenzaron a abandonar la hacienda uno tras otro. La esposa del amo y sus hijos huyeron hacia La Habana, convencidos de que un mal espíritu había tomado posesión del lugar. Claudia fue interrogada en privado. Algunos sospechaban de su cercanía al pozo, de las historias que la vinculaban con los espíritus africanos. La golpearon, intentaron arrancarle una confesión. Pero Claudia no dijo una sola palabra. Su silencio fue su escudo, y ninguna prueba material la delataba. El poder de la hacienda se quebró en cuestión de semanas. Sin amo y sin dirección, las labores se paralizaron. Muchos esclavos huyeron hacia los montes, buscando refugio entre cimarrones. Otros permanecieron allí, libres de facto, mientras el pozo seguía gimiendo en la oscuridad. La ciudad de La Habana pronto escuchó la historia. El rumor se transformó en leyenda. Un amo encadenado por su propia esclava, condenado a morir lentamente en el fondo de un pozo. Los comerciantes lo contaban en las tabernas, los soldados en los cuarteles, los curas en los confesionarios. La hacienda fue bautizada con un nuevo nombre, la Casa del Pozo Encadenado. Y Claudia desapareció. Algunos dicen que escapó hacia los palenques de esclavos rebeldes en las montañas. Otros aseguran que fue vista caminando hacia la costa esperando un barco para regresar a África. Y hay quienes creen que nunca se fue, que se quedó junto al pozo, invisible, cuidando que las cadenas nunca fueran rotas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que desde aquel año la hacienda quedó marcada. Nadie quiso habitarla de nuevo. El patio se llenó de maleza, los cañaverales fueron devorados por la selva, y el pozo permaneció como una herida abierta en la tierra. Los lamentos nunca cesaron. Con el paso de los años, la hacienda donde reinaba don Alonso se convirtió en ruina. Nadie quiso volver a trabajar en aquellas tierras, porque todos aseguraban que el lugar estaba maldito. El pozo, cubierto por hierbas y musgo,
se transformó en un símbolo de miedo. Cada vez que alguien pasaba cerca, escuchaba el tintineo de una cadena o el eco de un gemido que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. La gente comenzó a contar historias. Algunos juraban que, en noches de tormenta, la figura de un hombre encadenado podía verse reflejada en la superficie del agua. Otros aseguraban que Claudia misma aparecía junto al pozo, con los ojos encendidos como brasas, vigilando que nadie osara liberar a su amo. Con el tiempo, la leyenda se extendió más allá de La Habana. En Santiago, en Matanzas, en toda Cuba, se hablaba de la esclava que había encadenado a su dueño en el pozo de la hacienda. Para los hacendados, era una advertencia. El poder absoluto podía volverse en su contra. Para los esclavos, era un canto de esperanza, la prueba de que incluso en las condiciones más inhumanas, la justicia podía abrirse paso. Los cronistas coloniales intentaron silenciar la historia, borrarla de los registros oficiales, pero no lo lograron. La voz popular, transmitida de boca en boca, mantuvo viva la memoria de Claudia. Cada generación añadía nuevos detalles. Algunos decían que el amo murió de hambre, otros que se ahogó cuando el pozo se inundó con lluvias torrenciales, y no faltaban quienes aseguraban que sigue vivo, suspendido en un tiempo eterno, castigado por los mismos hierros con los que sometió a tantos. Incluso hoy, más de 3 siglos después, el mito persiste. En los barrios antiguos de La Habana, los ancianos cuentan la historia a los niños en noches de luna. Hablan de una mujer valiente, marcada por el dolor, que se atrevió a desafiar el orden establecido. Hablan de cadenas que nunca se rompieron y de un pozo que aún guarda secretos imposibles. Los turistas que llegan a la isla, fascinados por las leyendas coloniales, buscan el lugar conocido como la Casa del Pozo Encadenado. Algunos dicen que el sitio fue completamente devorado por la selva. Otros afirman que aún existen restos de piedra cubiertos por raíces. Los guías locales advierten: si escuchan cadenas en la oscuridad, no miren dentro del pozo, porque lo que vean puede quedarse con ustedes para siempre. Claudia se convirtió en más que un nombre. Se convirtió en un símbolo. Para unos es un fantasma vengativo, para otros una heroína olvidada. Pero en todos los relatos hay un punto en común: el eco del hierro y los lamentos que nunca cesan. Y así, la historia de Claudia de La Habana sigue viva, suspendida entre mito y realidad. Una mujer que encadenó a su amo en el pozo de la hacienda y con ese acto de furia cambió para siempre la memoria de Cuba.